Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y bueno, vamos a comenzar viendo algunas de estas autoras. Hay muchas autoras, eso es un hecho, es importante eh, que lo que estamos, bueno, es importante señalar que las autoras que vamos a poner aquí son las autoras de las cuales se tiene, por así decirlo, más santo y seña, que se sabe más de su vida y que se sabe más de sus obras. Pero hay otras autoras de las cuales o no hay imágenes o se habla de algunas obras, pero de pronto no, no se identifica bien la autoría de las obras, etcétera. Como había comentado, no significa que estas sean las primeras arquitectas, seguramente antes lo había, pero es muy importante entender que anterior al siglo XVI, estamos hablando ya de la segunda etapa del Renacimiento, el llamado Cinquecento, y el declive, prácticamente la muerte de la Edad Media. La Edad Media se caracteriza por tener muchas obras sin autor, o con un autor anónimo, vamos a llamarle así, porque se supone que bajo un esquema teocentrista, en donde Dios utilizaba al artista como herramienta para que por obra y gracia de Dios se generara una obra. Por lo tanto, no importaba quién fuera el autor, la artista, la autora, sino lo importante es que fuera el reflejo de la gracia de Dios. Entonces, hay muy pocas evidencias, y de los que se conocen es porque existe algún escrito en donde se refiere a una persona, pero no se sabe si esa persona fue la que coordinó la obra, o una etapa, o un periodo. Hay dudas de las autorías. Por lo tanto, no se suele referirse a las obras medievales como con un autor específico. Roma sí tiene sus autores, quizás el más conocido es Vitruvio, que se redescubre en el siglo XV. Y bueno, pues mientras la arquitectura griega, esa sí era una sociedad más misógina, en donde las mujeres recluidas en casa y los hombres ahí sí fuera de casa. Y eso limitaba evidentemente el desarrollo artístico de las mujeres. Pero aquí lo que estamos viendo, y como crítica, vean que la mayoría son Francia, Inglaterra, y vamos a conocer de pronto que estas autoras, estas arquitectas, pues son de una familia aristócrata, de una familia que tenía la holgura para que ellas se dedicaran a actividades arquitectónicas. Catherine Briconnet de Francia, sería Brissonnet de hecho, eh, diseñó varios castillos, entre ellos el Château de Chenonceau en Francia de 1521. Hay una propuesta en los años 1500 en donde el renacimiento toscano llega a influenciar a diferentes países, y entre ellos Francia se ve influenciado por esta etapa renacentista, y comenzamos a ver en Francia una gran producción de castillos en torno al río Loire. Uno de ellos es este, vean, tiene un carácter palaciego más que un castillo medieval. Y bueno, pues ella diseñó varios de esos castillos. Tenemos a Bess de Harwick, inglesa. Diseñó igual varios edificios palaciegos. Los géneros palaciegos eran muy comunes en Inglaterra, que tenían un esquema. Hay que considerar que en este periodo fue la división con la iglesia romana latina, o sea, los católicos, y se convirtieron a la iglesia anglicana. Y ellos van a continuar con una arquitectura paladiana, una arquitectura muy influenciada por Palladio. Y aquí podemos ver un palacio, el Chatsworth House, de esta autora, que tiene estos elementos tan característicos del periodo. Tenemos a Jacquette de Montbron, francesa, en donde diseñó un castillo, un chateau, pero este chateau no tiene las características como la de Catherine Brissonnet. Más bien tiene una cualidad más defensiva, más defensiva, porque se diseñó en Italia, al norte de Italia, en donde eran muy común las guerras de religión, y pues esta guerra por el control y el dominio entre el Sacro Imperio Romano, con una serie de principados, repúblicas, ducados de la parte norte de Italia, Venecia, Lombardía, etcétera. Por lo tanto tiene este carácter más defensivo. Anne Clifford, inglesa, diseñó entre algunos, entre varias obras, el castillo de
Appleby en Inglaterra de 1653. Ya para esta fecha estamos hablando de una influencia barroca en la arquitectura palladiana que vería desarrollando Inglaterra. Y podemos ver ya este edificio de corte palaciego distinto plásticamente hablando respecto al Chatsworth House de Inglaterra. Eh, Vamos a ver otras autoras, por ejemplo Catalina de Rambouillet, que diseñó el Hotel de Rambouillet, Francia, 1607. Se le describe a ella como una mujer extraordinaria, así se encuentran los escritos. Y resulta que esta mujer haría el primer salón literario en Francia, en París, 1607, y utilizaría este hotel de Rambouillet para poder hacer estas tertulias literarias que serían tan importantes para la Ilustración. Resulta que el edificio se destruyó tiempo después y no existe pinturas más que algunos croquis y evidentemente menos fotografías que nos hablen de cómo era el edificio. Pero en esa pintura alcanzamos a apreciar las cualidades plásticas del interior, las ventanas, los colores, los elementos decorativos, los cielos rasos, el mobiliario, etcétera. Tenemos a Ploutilla Vrichy, es italiana. Hay algunos que la mencionan como la primera gran arquitecta, pero es muy relativo. Yo podría decir que es la primera gran arquitecta del barroco, pero darle un título a una de las presentes mujeres que hemos visto como la primera arquitecta, creo que puede ser hasta muy temerario de nuestra parte. Son las primeras arquitectas en ser reconocida su obra, pero seguramente antes hay otras que poco a poco saldrán a la luz sus trabajos y sus reconocimientos. Ploutilla Vrichy tiene esta capilla en Roma, que es la capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses, que además de ser arquitecta también es pintora. Ahí estamos viendo tanto las pinturas como la arquitectura de esta autora. Elizabeth Wilbraham, inglesa. Esta autora es bien interesante porque muchas obras, por allá hablando de 1700, hay un arquitecto conocido como barroco inglés. El barroco en Inglaterra es un barroco muy sobrio, porque el barroco propagandístico religioso de Italia, evidentemente en Inglaterra no tiene ese carácter, tiene un carácter más monárquico, del monarca. Entonces hay muchas obras de un autor llamado Christopher Wren que al día de hoy se sabe que no son de él, sino son de Elizabeth Wilbraham. Entre ellos el Bottom House de Inglaterra de 1714, que vemos que también es una propuesta palaciega, es un palacete, insisto, algo muy común en Inglaterra, que tiene un esquema muy clásico y no estas formas pues como lo que estamos viendo en la capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses, que es barroco. Tenemos a las primas Jane y Mary Parminter de Inglaterra, en donde juntas diseñaron varias obras, entre ellas esta que se llama La Ronda en Inglaterra, que es un edificio que además se caracteriza, a diferencia de otras obras, porque tiene una planta que no es rectangular, y eso llama la atención. Hoy en día esta construcción es parte del patrimonio de Inglaterra. Aquí tenemos otras autoras. Vean, de pronto ya por ahí aparece alguien de Estados Unidos. Vamos a recordar que el siglo XVIII será una guerra intelectual, tecnológica, cultural, constante entre Francia y Gran Bretaña. ¿Ok? Gran Bretaña será la representante, y eso lo van a ver en Historia de la Arquitectura 2, de una tendencia artística llamada el historicismo, que lo que buscaba era retomar fielmente los esquemas del pasado. Mientras que Francia, con sus diferentes periodos, y hablo ya de una Francia del gobierno de Napoleón III o de la República Restaurada Francesa, en donde manejan a través de la Academia de las Bellas Artes de París el eclecticismo, en donde retoman diferentes tendencias del pasado, y no solo una de forma estricta y ortodoxa. Disculparán al de la basura. Ok, entonces aquí estamos viendo
cómo hay más mujeres y de pronto no mencionamos francesas. ¿Por qué? Porque resulta que la Academia de Bellas Artes de París, además de ser muy conservadora y elitista, no permitía el ingreso de mujeres. Por lo tanto, no hay, digo, evidentemente hay una que otra, pero no hay arquitectas egresadas de esta Escuela de Bellas Artes de París. En cambio, aquí vemos autoras del periodo victoriano, o sea, de Inglaterra, que se le llama, que es, por ejemplo, Sarah Losh o Sophie Gray. Sarah Losh, con esta idea del historicismo, pues diseña la iglesia de Santa María en Inglaterra. O Sophie Gray, la Catedral de San Marcos en Sudáfrica. Recordemos que para el siglo XIX, perdón, estoy haciendo aquí ruido con una botella, ya. Aquí en el siglo XIX resulta que pues Gran Bretaña era la gran potencia marítima y mundial y Sudáfrica era una de sus colonias. Y ahí podemos ver un carácter medieval porque es un neo. De hecho, en el historicismo y el eclecticismo surgen los revivals, o sea, estos neos, neogótico, neoclásico. Ojo, el neoclásico tiene varias etapas, pero eso lo van a ver en Historia de la Arquitectura 2. El neo renacentista, el neo barroco, el neo, ¿vale? Tenemos a Sofía Hayden Bennett, que nació en Chile, pero su educación fue en Estados Unidos, y de hecho fue una de las primeras arquitectas de Estados Unidos, y diseñó para la Exposición Mundial de Chicago de 1893 el Edificio de la Mujer. Así se llama propiamente este edificio, que tiene un carácter ecléctico con un perfil muy neoclásico. Tenemos a Mary Fraser Tytler, con la capilla mortuoria de Bath, en donde vemos un carácter muy medieval. Es un neorrománico con que esta es una arquitectura de Inglaterra, nuevamente de este periodo victoriano, de la reina Victoria de Inglaterra, ya con un esquema funcional y estructural del momento, pero con un esquema formal del pasado. Pero ok, podremos encontrar en este momento, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un montón de autoras que obtienen los primeros títulos de, o sea, que comienzan a ser certificadas o licenciadas como arquitectas o técnicas en arquitectura. De hecho, Signe Hornborg, que es de Finlandia, con este edificio muy ecléctico, la casa Nylander en Finlandia de 1892, se considera la primera arquitecta con título en Europa. Claro, van a encontrar que hay otras, que la primera en Francia, que la primera en no sé dónde, sí, pero por eso esta arquitecta puede entenderse como muy significativo al generar un antes y un después. Tenemos a Julia Morgan, estadounidense. Ella fue la primera mujer en ser arquitecta y en entrar a la Academia de las Bellas Artes de París, esa escuela tan complicada que no permitía el ingreso de mujeres. Bueno, pues resulta que Julia Morgan se graduó de esa escuela de París, y entonces cuando llega acá, pues trae toda esta corriente eclecticista francesa, en donde mezcla diferentes tendencias arquitectónicas. Aquí vemos una fotografía de Julia Morgan a un lado de Notre Dame de París, y aquí vemos, bueno, un afiche de donde celebran a Julia Morgan en el 2012, con esta arquitectura visionaria de Julia Morgan, con esta influencia totalmente ecléctica. ¿Por qué se me repite aquí? ¿Quién sabe? Ok, bueno. Tenemos un hito muy importante dentro de la arquitectura que sin lugar a dudas es el movimiento moderno. Y el movimiento moderno se va a caracterizar porque tiene una escuela que se llama la Bauhaus. Y esta escuela hace un antes y un después en el entendimiento del quehacer artístico, incluyendo la arquitectura a nivel del mundo occidental. No fue el primer taller, porque hubo en Inglaterra, en Gran Bretaña, por ahí otra vez, hubo en Alemania. Hay un par de intentos previos, uno en Austria, otro en Múnich, que eran estos talleres colaborativos de artistas
para difundir un arte nuevo que rompiera con el academicismo, con esta arquitectura como del pasado, esto que hacía pues la misma Julia Morgan, etcétera. Es interesante porque la Bauhaus, que tuvo 3 diferentes sedes con 3 diferentes directores, Walter Gropius, Hans Meyer y Mies van der Rohe, pues tiene la sede en Dessau, tiene la primera sede es en Weiss, la segunda es en Dessau y la tercera en Berlín. Aquí es interesante porque esta escuela nos habla de la mezcla entre el artista y la técnica, lo que hoy en día tendremos que entender como arquitectura. La arquitectura no es solo arte, la arquitectura es también técnica. Y no habla de una técnica del cómo aplico el pincelazo, sino del cómo los elementos o los avances tecnológicos de materiales, etcétera, se incluyen en el caso de la arquitectura. Y sobre todo con un gran valor social. Eso es algo muy interesante que también hay que señalar de la Bauhaus. Se inician con estudios preliminares, pasamos a estudios específicos de lo natural, de materias, estudio del espacio, el color, la composición, estudio de construcciones y de la representación de las construcciones, estudio de materiales y herramientas, y de pronto te vas a talleres más específicos, taller de piedra, de metal, de tejidos, madera, barro, vidrio, color, y al final te especializabas, si era tu intención, en arquitectura. Porque hay que entender que también la Bauhaus hablaba de lo que se llamaba un arte total, en donde las y los artistas fueran urbanistas, arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos. Hoy en día sabemos que estas son especialidades en donde hay que buscar un trabajo colaborativo entre estas diferentes disciplinas para llegar a un objetivo. Pero antes tenía esta idea quizás muy renacentista, ¿no? Del que hace de todo, como Leonardo da Vinci. Bueno, pues resulta que la Bauhaus, que se fundó en 1919 y que tuvo un gran desarrollo durante los años 20 y los años 30 mediante una serie de exposiciones y que fue difundiéndose por todos los territorios del mundo occidental, las mujeres van a comenzar a tener un papel muy importante. Van a comenzar evidentemente a aceptar a mujeres dentro de la matrícula, pero en un inicio a estas mujeres se les vinculaba a actividades femeninas, y es ahí donde volvemos con el problema, entre ellos el tejido. Poco a poco la cantidad de mujeres, la inquietud de ellas, pues también hizo inevitable que estas mujeres fueran aceptadas en otros talleres. Aquí tenemos un tejido de Gunther Stolzen, en donde vemos, bueno, una de las obras de estas que si no me equivoco, después terminó siendo profesora de la Bauhaus. Bueno, entonces aquí tenemos fotografías de estas alumnas de la Bauhaus. Tenemos por ahí 2 pioneras fuera del diseño textil, como por ejemplo es Margaret Heyman y Marianne Brandt, en donde ya comenzamos a identificar el manejo de estas autoras, pero en muebles con un desarrollo industrial, la cerámica, las famosas teteras, etcétera. También tenemos, por ejemplo, a Lotte Stambesse, que se convirtió en una urbanista y arquitecta, y desarrolló aquí una de las principales obras, es el barrio de Pendrecht en Rotterdam, y bueno, pues son de esas egresadas. Ilse Felling es una escultora y diseñadora de ropa, porque también había teatro en la Bauhaus. La Bauhaus después fue cerrada por la purga cultural que hizo Hitler, y cerró la Bauhaus por considerarla degenerada, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar. Aquí tenemos esta autora que también es pionera dentro de la escultura, en la Bauhaus. Y tenemos un montón de diseñadoras o arquitectas durante el movimiento moderno. No podemos ver todas, pero aquí les pongo una lista también para que sea de su interés el comenzar a investigar y conocer un poco más de estas autoras. Estoy poniendo en primer lugar a las autoras, y en segundo lugar, entre paréntesis, a aquel hombre con el cual frecuentemente se le relacionó, o porque fue su pareja, o porque fue su socio, o porque fue su mentor, y que muchas veces
los reflectores voltean a ellos, pero no voltean a ellas. Y es momento de que comencemos a ver que no siempre fue así. Entonces aquí tenemos Ilse Gropius, Lily Reich, Truls Schroeder, Marlene Poelsing, Grete Schutt-Lisonsky, Charles Perriand, Eileen Gray, Carola Blanche, Aino Marcio Alto, Lotte Stan Besse, Alison Smithson, Ray Ames, Kaija Siren, Franca Helg, Clara Porcet, acá en México. Y es interesante porque, por ejemplo, estos muebles que estamos viendo aquí, esa famosa silla Barcelona se asocia mucho a Mies van der Rohe, pero no es de Mies van der Rohe. La autora fue Lily Reich. Lily Reich fue durante muchos años socia de Mies van der Rohe y generaron gran cantidad de proyectos en donde ella frecuentemente enfatizaba el desarrollo del mobiliario y los desarrollos interiores. Y ahí tenemos la silla Barcelona, el sillón Cubus, la silla Weissenhof o Charles Perriand. Charlotte Perriand, tenemos aquí algunas obras que también se asocian a Le Corbusier, pero Le Corbusier trabajó asociado con Charlotte Perriand, quien generó gran cantidad de estas obras mobiliarias. Vamos a tener, por ejemplo, la famosa casa Schroeder. Es interesante porque esta casa, que se inscribe dentro del llamado neoplasticismo del estilo Die Stijl de Países Bajos, resulta que al autor que frecuentemente se le atribuye es a Gerrit Rietveld. Y sí, pero trabajó de la mano con Truls Schroeder, que es pues la dueña de la casa, además. Entonces es importante que también veamos eso. La cocina Frankfurt fue de los primeros diseños en cuanto a la practicidad, que por ejemplo aquí ganó un concurso Grete Schutt-Lisonsky, en donde vemos la primera propuesta industrializada de una cocineta que podía instalarse, quitarse y modificarse para otra cocina. Y bueno, aquí estamos viendo 1926 esta propuesta modulada de una cocineta. Pero no nada más se quedó, ojo, y no es porque digan, hizo cocina, no, hizo un mueble. Porque eso fue algo muy interesante de estas artistas y arquitectas durante el movimiento moderno, el desarrollo de muebles. Bueno, entonces el mobiliario del sanatorio Paimo, perdón, pero todo el mundo está pasando aquí la basura, los helados. Se pusieron como de acuerdo ponerse en este horario a pasar. Entonces, el mobiliario del sanatorio Paimo y los interiores de la villa Mairea de Finlandia, comúnmente atribuidos siempre al Bar Alto, pues no, trabajaba con su esposa Aino Alto, la primera esposa. Y tenemos este desarrollo mobiliario. Ya habíamos platicado de Lotte Stan Besse, esta casa que se me hace fantástica, que es la casa Studio House número 8, o la llamada casa Ames en Los Ángeles de 1945, de Charles y Ray Ames. Ray Ames es una autora que además tiene una silla muy conocida como la casa Ames. Búsquenla en internet y van a ver que esa silla ha sido de las más replicadas en el mundo y todos lo hemos usado en algún momento. Chequenla, ¿vale? Ahí si alguien la puede compartir en el grupo de Classroom, se los agradeceré. Y bueno, pues tenemos un esquema muy interesante, espacial, el envolvente, ya con otras técnicas constructivas, el entendimiento de cómo se abre el interior hacia el espacio exterior, de pronto como no hay espacios cerrados, el espacio de la cocina, por ejemplo, es un espacio de transición, es un espacio que no está recluido ahí, los mismos mobiliarios, etcétera. Y al hablar de la crisis del movimiento moderno, también tenemos un montón de autoras: Lina Bobardi, Elizabeth Bowen, Jan Boothman Fletcher y Sarah Phillisbury, que son del despacho colaborativo de arquitectos que dirigió Walter Gropius una vez que huye de Alemania y que se queda en Estados Unidos, Elisabeth Scheu-Claus, Delfina Galvez Bunge, Ain Tiang, que comúnmente no se habla de ella, pero fue la pareja y es arquitecta de Louis Kahn y trabajaron varias obras en conjunto. Y habíamos mencionado también a la pareja Smithson.
Aquí tenemos algunas obras, el Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Bobardi. Vean qué interesante cómo de pronto levanta el edificio en sí para generar una planta libre en donde se pueda reunir la gente, pueda generar comunidad, pueda realizarse diferentes actividades, y por dentro estas enormes columnas están soportando toda la carga de estos espacios, que es una doble, triple altura, para generar la galería, y se vuelve una propuesta muy interesante. La misma arquitecta tiene estas propuestas tropicalizadas del movimiento moderno, como la Casa de Vidrio de Sao Paulo de 1951, donde vemos por fuera un manejo muy a la usanza del movimiento moderno, pero esa inclinación de las cubiertas ya es una tropicalización, porque evidentemente aquí llueve más, el clima es diferente. Vean por dentro el mobiliario, el esquema interior, el esquema de la amplitud y la movilidad que se puede generar en este espacio. Pero la arquitecta no se quedó ahí. En 1977 ya comenzaba a manejar una corriente llamada el brutalismo. Y este brutalismo, que se caracteriza por tener volúmenes muy agrestes, pesados, de concreto armado, pues tenemos este centro cultural en Pompeya, San Paulo. Otras autoras, por ejemplo, La Casa del Arroyo del Puente, una de las máximas obras del movimiento moderno en Argentina, atribuido por lo general a Amancio William, pues la esposa, que también era arquitecta, tuvo mucho que ver en el diseño, es Delfina Galvez Bunge, de 1945. Vean el espacio, planta libre, el manejo de cómo salvas el claro o el espacio que deja el río, para generar este elemento formal, que es una caja, pero esta caja que tiene el desarrollo al interior sin divisiones, o vean ahí en una fotografía cómo hay estos muros plegables que hoy en día son tan prácticos para generar espacios flexibles. Tenemos aquí el edificio Handelein en Berlín de The Architect Collaborative, que es donde encontramos estas dos arquitectas que habíamos mencionado anteriormente, Jan Boothman y Sarah Filbury. Y bueno, tenemos aquí parte del trabajo colaborativo de ellas. O de Elizabeth Bond, estas obras, Centro Cívico, el Arcaden, que se caracterizan por ser obras muy pesadas visualmente y se les conoce como el brutalismo. Arquitectas del posmoderno, inicios del posmoderno, o sea, en los 70s, Denise Scott Brown, muy conocida, hoy en día todavía con vida, muy conocida por ser socia y pareja de Robert Venturi, quien ganaría el premio Pritzker, y ella no. Esa es como una de las grandes desigualdades que ha habido. Qué bueno que ahora ya comenzamos a ver cada vez que mujeres ganan el Pritzker. No fue este año, pero en una vez nos andamos llevando una buena sorpresa con una mexicana, quizás en uno de los próximos años. Denise Scott Brown, Gayle Aulenti, Patricia Ann Wainwright, Ingeborg Kuller de Alemania, Itsuko Hasegawa, Japón, Flora Ruchat Rocchetti de Suiza, y aquí tenemos algunas de las obras de Gaye Aulenti o de Denise Scott Brown. Ya tenemos un lenguaje que dista un tanto de la plástica y de la forma del movimiento moderno. Ahora vemos una arquitectura que busca explorar colores, materiales, texturas, juego de formas, de proporciones, de alturas, y ellas serían representantes. Tenemos aquí la casa Kladow y el Techno Museum de Alemania de Ingeborg Kuller. Y bueno, vemos este manejo, esta exploración formal muy característica de la arquitectura postmoderna. O el jardín y el museo de la fruta en Yamanashi, y la escuela Taisei de Hasegawa. Ya está, se me fue la pronunciación del apellido. De Itsuko Hasegawa. Vean de pronto la construcción y el desarrollo formal de estos volúmenes. Y finalmente, aquí nada más les comparto una tablita que he ido armando de autoras del posmoderno contemporáneo. Esta lista yo espero irla aumentando cada vez más, cada vez más. La divido en región, región Asia, Oceanía, África, que pareciera ser los que dentro de la historiografía occidental no importara, y pues no es cierto. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Tenemos por ahí a varias representantes, chequenlas, estoy poniendo si alguna ya ganó el Pritzker, como Zaha Hadid. De hecho, aquí hay obras de Zaha Hadid. Pero ojo, no todo es Zaha Hadid. Hay más arquitectas que es importante que comencemos a visibilizar, que comencemos a ver, conocer sus obras. Tanto de la India, Anupama Kundo, que por aquí les voy a mostrar en breve, tiene propuestas bien interesantes. Tenemos por ahí a Mariam Cámara de Nigeria, también propuestas bien interesantes. En Europa tenemos a varias, Amanda Leverte, Ángela García de Paredes, Ana Heringer, Ain Lacaton, que ganó ya el Pritzker con su socio, Carmen Pinos, Farshid Mousavi, Francine Hubert, Grafon Architects, que es una pareja de arquitectas que ganaron también ya el Pritzker, Odile Deck. En Estados Unidos y Latinoamérica tenemos también a varias, Alison Brooks, Amael Andros, Anne Elvira Vélez, Carla Huazaba, Kazu Segers, Dennis Scott Brown, que sigue todavía vigente, Elizabeth Diller, Elora Hardy, Jen Ang, Lina Bardi, que por su desarrollo en los 70s, 80s, 70s, pues me atreví a ponerla todavía aquí. María Augusta Hermida, María Victoria Besonías, Maya Jean Ling, Sandra Barclay, etcétera. En fin, tenemos un montón de autoras que van a ser parte de la lista de autoras para el trabajo final que ustedes pueden elegir para hacer su análisis de autoras y de autores. Aquí está la obra de Cámara. Vean que es muy diferente a la propuesta que está buscando Zaha Hadid, que de pronto es muy atractivo la obra de Zaha Hadid por esta arquitectura paramétrica, esta arquitectura de constructivista, que de pronto visualmente es muy llamativa pero muy cara, y la viabilidad económica se vuelve un factor importante. En cambio aquí hablamos de factibilidad financiera en una comunidad de Nigeria que además es islámica. Bien interesante cómo se vuelve un centro cultural frente a una mezquita. Y así tenemos, por ejemplo, estos edificios de Amanda Levete, donde tenemos igual un manejo muy interesante de estas formas. Anupama Kundo, con esta arquitectura que otra vez nos recuerda más a Cámara, ¿no? Con estas técnicas y estos espacios y estos materiales. Tenemos a Carmen Pinos con esta monumentalidad y el brutalismo de su arquitectura. A Elizabeth Diller con esta tecnología que utiliza en sus edificios. A Kazuyo Sejima con la volumetría que maneja. Tenemos a Anna Heringer, de pronto Queré, que ahorita es tan sonado porque ganó el premio Pritzker. Bueno, pues también hay otras arquitectas que también manejan cosas muy similares. Aquí tenemos la escuela METI en Bangladesh de Anna Heringer. Tenemos aquí las propuestas de Grafon Architects, que son propuestas muy interesantes, pesadas, pero de pronto juega con esos elementos tectónicos, estereotómicos, mixtos, etcétera. Y finalmente, una embarradita nada más para que identifiquemos: arquitectas mexicanas contemporáneas, Tatiana Bilbao, Gabriela Carrillo, Fernanda Canales, Frida Escobedo, que hoy en día anda muy sonada en las noticias, Gabriela Echegaray, Paola Calzada, y tenemos parte de su arquitectura contemporánea. Aquí tenemos obras de Tatiana Bilbao, aquí tenemos obras de Gabriela Carrillo, aquí tenemos obras de Fernanda Canales, de Frida Escobedo y de Echegaray en conjunto con Ambrosi, que es su socio. En fin, compañeras, compañeros, un gusto saludarles. Espero que hayan conocido un poquito más de otras autoras. Y pues bueno, a seguir adelante. Cuídense, muchas gracias y excelente tarde. Bye.